Buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos sigue una vez más por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Bueno, estamos vísperas de la conmemoración de la Navidad, de este acontecimiento que mueve tanto al mundo, de estas fiestas, de esta temporada que le pone luz al mundo. Estas luces que nosotros también las hemos puesto, esta época que digo, mueve mucha gente, mueve mucho dinero, mueve mucho comercio, pero que quizás lo que no mueve mucho son los corazones. De tal manera que siendo predicador del Evangelio, siendo un siervo de Dios, lo cual me honra y me mantiene, y quiero siempre mantenerme humillado delante de la presencia de Dios, yo quiero comenzar diciéndole que en estas épocas hay mucha melancolía en mi corazón por todo lo que se ve. Por un lado, todo lo que desdice de la Navidad, es decir, el mercantilismo, el comercio, el gasto, la molestia, el apresuramiento, el endeudamiento, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ver que a veces llegamos a estas fechas tan absorbidos por esa idea que nos metieron hace muchos años y que nos impiden un poquito dejar el espacio para lo que debería ser o algo de lo que debería ser. Es decir, procurar siempre compartir estas festividades, pero compartir con un corazón dispuesto, con un corazón íntegro, con un ánimo de procurar la paz, la tranquilidad, la reconciliación. Quiero precisamente compartirle de las buenas nuevas que fueron dadas a los distintos personajes que intervienen en este acontecimiento que hoy lo estamos celebrando más que recordando, porque si lo recordaríamos tendríamos que acudir a la palabra de Dios y veríamos ahí lo que dice. Es muy fácil entender, no se necesita seguir un curso o pasar por una institución académica, no, es cuestión de leer nada más para poder comprender y entender el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Para lo cual le invito, por favor, que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 8 al versículo 14. Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 14. La palabra de Dios dice así: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bueno, esta prédica será subida el día jueves 23 de diciembre. Mañana 24 se reúnen las familias, se celebra generalizadamente en el mundo cristiano la Nochebuena, y el 25 es la Navidad. Uno de los ambientes maravillosos, preciosos que se dieron en aquel entonces para anunciar la presencia de Jesucristo aquí en la tierra fue precisamente este pasaje que me permitió leer. Digo, todo lo que envuelve la presencia de Dios aquí en la tierra, del Dios humanado aquí en la tierra, de Cristo, que vino en forma humana y por lo tanto tuvo que venir como un niño, engendrado en un vientre de una mujer maravillosa. Digo, cualquier pasaje que nosotros escogiéramos, cualquier renglón de la Biblia, cualquier expresión de la gente, cualquier personaje inherente al acontecimiento, da de sobra para que nosotros podamos entender algo de lo tanto que nos habla este evento majestuoso.
Y digo, uno de esos ambientes es este, ¿sí? Yo le había dicho la semana anterior, precisamente para la prédica que subimos cada día jueves, le había dicho de lo grandioso de la sencillez, es decir, que si queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas, Dios va a buscar corazones humildes, gente humilde, sencilla, gente que sea enseñable, ¿sí? Y esta es una prueba más. ¿Por qué? Porque ahora vemos pastores recibiendo la gran noticia, ¿sí? La misma noticia la recibió Herodes cuando pasaban unos magos que venían de Oriente y fue anunciado que ellos iban a adorar al rey de los judíos y esto perturbó a Herodes, ¿no? Él indagó y dijo, ¿cómo es el asunto? Le dijeron, sí, vamos a adorar al rey de los judíos. Inmediatamente preguntó a los religiosos de la época dónde habría de nacer y le dijeron en Belén porque así está escrito. Así que él también recibió la misma noticia, ¿sí? De que habría de aparecer el rey de los judíos, el Mesías prometido, ¿sí? Pero en él no causó la misma reacción. Por eso reitero, ratifico, confirmo y reafirmo de que para que Dios se manifieste, para que Dios sea Dios, para que Dios pueda hacer su obra, para que su voluntad se cumpla, Dios necesita corazones dispuestos, Dios necesita corazones sencillos, Dios necesita gente enseñable, Dios necesita que nos despojemos de los orgullos, de las prepotencias y de todo lo que impide que Dios pueda entrar, ¿sí? Para Dios no era nada difícil hacerle nacer a su hijo en el palacio más majestuoso de cualquier época de la historia de la humanidad. Sin embargo, vea esas coincidencias, estas cristoincidencias más bien. Hasta el espacio físico en el que apareció fue precisamente muy humilde, ¿no? Un pesebre. Bueno, ¿qué es lo que se relata aquí? Aquí dice que mientras los pastores velaban por sus rebaños, en una noche, una luz resplandeciente, la gloria de Dios les rodeó y tuvieron gran temor, obviamente, no es algo que suceda todos los días, pero la voz del ángel les apaciguó y les dijo, no teman, porque vengo a darles buenas de gran gozo. ¿Sí? ¿Cómo se llama este tema? Este se llama nuevas de gran gozo, así se llama ese tema. Y yo le quiero dar estas nuevas de gran gozo, estas buenas noticias que deben causar gozo en nuestras vidas, ¿sí? Nuevas de gran gozo. Y ellos se tranquilizaron y les dieron las nuevas de gran gozo. ¿Cuáles fueron las nuevas de gran gozo? Bueno, las nuevas de gran gozo fueron que un niño, el Salvador, el Cristo, había nacido. Y que por favor vayan a verlo. Le iban a encontrar en las condiciones que lo manifiesta la palabra de Dios. Dice, vayan a ver, ahí está un niño envuelto en pañales y él es la nueva de gran gozo, ¿sí? Él es el Cristo, el que estábamos esperando, ¿sí? Y yo quiero un poquito hablar de este aspecto como de lo que sucede inmediatamente después. El ángel se acerca, les dice, no tengan temor, les doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy el Salvador, el Cristo. Ellos van inmediatamente a ver, un coro de huestes celestiales se les une y alaban a Dios. Y quiero, digo, un poquito destacar también esta alabanza a Dios, que es una anunciación, son nuevas de gran gozo, ¿no es cierto? ¿Por qué es esto? Porque lo primero que nosotros debemos entender aquí es que una vez más la manifestación de Dios fue con gente sencilla, con gente humilde. Y encontró en ellos un corazón dispuesto porque inmediatamente fueron a mirar. Una vez más, el requisito es que exista tierra fértil en nuestro corazón para que la semilla de la palabra de Dios que se predica, que se habla en las iglesias a través de estos medios, ¿sí? Tenga cabida y que no sea solo un oír por oír, un receptar por receptar, sin que esto traiga ningún fruto, ¿sí? Los pastores no eran gente ilustre, los pastores no eran gente preparada, los pastores no eran personas con grandes reconocimientos, tampoco tenían aparentemente mucha responsabilidad, aunque la Biblia nos muestra que ellos tenían gran responsabilidad y que no era solo velar cuidando los rebaños, sino que el cuidar implicaba enfrentarse a peligros, ¿no? Cuando alguien quería tomar como presa uno de sus rebaños,
o alguno de sus rebaños se enfrentaban con leones, con lobos feroces que trataban de robar a alguien del rebaño, ¿no? Entonces, claro, situaciones que tampoco eran conocidas, por lo tanto no eran valoradas, pero la clave, la disposición fue precisamente esta, ¿sí? Corazones enseñables. ¿Qué les dice a ellos? Les dice, les tengo una nueva de gran gozo. La nueva de gran gozo es exactamente el resumen del Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis, porque les dice que ha nacido un Salvador, el Cristo. A María se le dijo lo mismo. Allá en Mateo capítulo 1, versículo 21, dice que habría de venir aquel que iba a salvar al mundo del pecado. No piense que soy reiterativo, no piense que soy muy insistente, no piense que soy... ¿qué le puedo decir? Cuando siempre toco, o siempre se termina tocando, cuando se menciona el Evangelio, siempre se termina tocando esta libertad que Dios quiere darnos, esta salvación que Dios quiere otorgarnos, esta condición que Dios quiere que nosotros la vivamos, la experimentemos, que es estar libres del pecado. El pecado que comienza en nuestras mentes, el pecado que se contamina, el pecado que se sigue como mal ejemplo, el pecado que está acabando con el mundo, ya lo estaba acabando en esa época, ya lo había acabado en épocas anteriores. El pecado ya se había identificado como el destructor de la humanidad, ya sea de manera personal, de manera familiar, en sociedades, en naciones. El pecado es lo peor que puede suceder en el mundo. Hay quienes quizás han pasado situaciones muy duras, muy difíciles en el ámbito de su salud. Hay otros que han tenido grandes quebrantos económicos. En fin, otros han tenido mucho dolor en el ámbito sentimental, etcétera, etcétera. Dicen, es lo peor que he pasado. Sí, son situaciones muy críticas, muy graves. Las he vivido también algunas de ellas. Y puedo reconocer que sí, que son situaciones extremadamente críticas, graves, dolorosas por demás. Pero la que consume, que acaba y que nos sentencia eternamente es el pecado. Porque uno puede tener una enfermedad y puede morir por esa enfermedad. Uno puede tener un accidente y puede morir por ese accidente. Uno puede no tener económicamente para sostenerse y puede morir de hambre. Y suena terrible esto que le digo, pero por no tener para comer, ¿sí? O por no poder cubrir ciertas necesidades, o porque la vida ya no soportó más y tuvo que acabarse, nadie va al infierno. Por el pecado, sí. ¿Sí? Una enfermedad de un miembro de la familia a veces nos une, pero el pecado nos separa. Una necesidad económica dentro del hogar o en una empresa, ¿sí? Hace que aunamos esfuerzos y que enfrentemos una situación solidariamente todos los involucrados, pero no nos afecta, pero no nos agrede, pero no nos golpea, pero no nos lastima. El pecado sí. Es por eso que Dios no mandó un contingente de armamento para que nosotros nos liberemos de la esclavitud de Roma. No, mandó un hombre, que es su Hijo Jesucristo, que es el Salvador del mundo, para que nos salve del pecado. Porque cuando nosotros nos acogemos a Él y nos lleva en camino de victoria sobre el pecado, podemos tener dificultades, problemas, enfermedades, angustias, limitaciones, pero si estamos libres del pecado, es mucho más fácil llevar ese yugo y esa carga que la vida por sí nos presenta. Así que la nueva de gran gozo que nosotros debemos de entender y que debemos guardar en nuestro corazón es esta, ¿sí? Que la presencia del Hijo de Dios, hecho hombre aquí en el mundo, lo cual estamos celebrando hoy, ¿sí? Es precisamente la oportunidad maravillosa, única, majestuosa que Dios nos ha dado para que usted y yo vayamos superando este cáncer que se llama pecado, que nos ha distanciado de la familia, que ha destruido hogares, que ha acabado con economías, que ha enemistado y mantiene en conflicto a las personas, a las naciones, a las sociedades. Este pecado que arrasa,
que no solo lastima, sino que mata, y que quiere llevarnos a una condenación eterna, es la que puede ser superada con Cristo Jesús en nuestras vidas. Mire lo que expresó el coro, ¿no? Y que yo le quiero dejar como una recomendación, el coro celestial, estas huestes celestiales que se unieron para que conjuntamente con los pastores puedan alabar. Y me permito repetir una vez más lo que mantiene y dice ahí, ¿no? Dice, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres. Yo anhelo, yo espero, yo aspiro, yo deseo, yo oro, yo intercedo, para que al menos a nivel familiar, con esas cabezas, las más antiguas que haya, ¿no? A veces tenemos todavía un padre, una madre, ya que son a veces ancianos, y de ahí, de esa raíz se derivan hijos, cada uno con sus hogares, en sus distintas condiciones. De esos hijos aparecen los nietos, que vienen siendo primos, y tenemos cuñados, cuñadas, en fin, es todo un árbol genealógico que nosotros tenemos. Si todavía les tenemos con vida, sea a los padres, sea a nuestros hermanos, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, por favor, procuremos vivir en paz. No solo estas festividades, no solo este día, sino todos los días que Dios nos regala. Porque no sabemos si es que vamos a tener tiempo de ponernos a cuentas cuando seamos llamados a su presencia o cuando ellos se adelanten y que nos quede ese sinsabor de decir, si no le hubiera causado tanto daño, si hubiera dado yo el primer paso, si hubiera. Hagámoslo hoy y hagamos el esfuerzo de poder vivir en paz con todos, tal como nos dice su palabra. En cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Que hay motivos, argumentos y razones múltiples para estar enojado, para fastidiarme, para no querer saber nada. Yo sé que es así. Si yo no vivo en una cápsula, yo sé que hay un sinnúmero de situaciones propias y de otras personas que han generado que haya un rompimiento, que han generado que haya una división, que nos han apartado a unos de los otros. Yo sé que es así. Pero mucho más poderoso es Cristo Jesús, el que vino al mundo, el que le celebramos, para unirnos, que las situaciones que nosotros hemos generado para separarnos, para dividirnos. ¿Por qué mantener ese silencio? ¿Por qué ser indiferentes ante el prójimo? ¿Qué nos detiene para pegar una llamadita ahora que la tecnología nos ha dado tantas facilidades? ¿Por qué no hacer una visita? ¿Por qué no decir una palabra que sería un verdadero regalo para Dios, si es que queremos homenajearle? Una palabrita de todo corazón para pedir perdón, otra oportunidad. La voy a aprovechar, me voy a humillar delante de Dios y, si es que es necesario, delante del prójimo. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres, paz a los hombres. Eso es lo que Dios quiere. No quiere una noche de paz, quiere una vida de paz. Y Dios quiere una vida de paz que el beneficiario termina siendo usted y yo. Si nosotros procuramos esa paz, nosotros somos los beneficiarios de esa tranquilidad, de ese bienestar, de esa armonía que debemos tener. Y la otra parte del coro dice, y buena voluntad. ¿Qué es la buena voluntad? Quizás la buena voluntad es el requisito para procurar esa paz. La buena voluntad es esa disposición interna. La buena voluntad es esa intención de procurar el bien. La buena voluntad es ese deseo que debe existir en nuestras vidas para que todo salga bien, a todos, no solo a mí. Por eso dice buena voluntad. Es lo que Dios quiere que tengamos. Entonces, póngale buena voluntad hoy o desde hoy y mantenga por siempre. Si mañana tengo que ayudar a una persona que nunca me ayudó, que siempre me negó, que escondió su mano cuando pudo extenderme, no importa, hoy tenga buena voluntad usted. Y es una mejor manera de darle una cachetada, ¿sí? Devolviendo al mal con el bien. Pero por favor, dejémonos de estar dándonos regalos, abrazos, comiendo algo especial, reuniéndonos, poniendo grandes imágenes en las televisiones, qué sé yo, tantas cosas.
poniendo estas luces, estos árboles, tanto, ¿sí? Y que no haya cambio en nuestras vidas. Que el orgullo siga prevaleciendo, porque el orgullo es un regalo del diablo, ¿no? Cuando un regalo de Dios es el amor, es el perdón, es la reconciliación. ¿Hasta cuándo? Es que no puedo olvidar lo que me hizo. Jesucristo sí olvidó lo que nosotros le hicimos a Él. Usted y yo le clavamos en un madero. Usted y yo laceramos su espalda. Mientras usted me pasaba los clavos, yo le estaba clavando en sus manos y en sus pies. Y a pesar de eso, Él con los brazos abiertos dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y me perdonó, y me rescató, y me ha levantado y me sostiene. Y he tenido para el pan de cada día, para mí, para mi familia, para mis hijos. ¿No es ese un gran ejemplo de reconciliación? ¿Usted sabe por qué Cristo vino al mundo? No para que hoy se le recuerde como el niñito Jesús o el divino niño. No, no vino para eso. Eso es absurdo. Jesucristo vino como hombre para darnos ejemplo de vida, de cómo es que Dios quiere, su Padre y nuestro Padre, quiere que nosotros nos manejemos. Para eso vino Jesucristo, para mostrarse en su humillación, porque Él siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se humilló primero a la condición de hombre y luego siendo hombre se humilló al extremo para ser siervo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Es usted más que Dios? ¿Se cree usted más que Dios? ¿Cree que usted no tiene toda la condición para no perdonar, para desechar? ¿Cree usted que le va bien en la vida así? ¿Tiene paz? ¿Experimenta satisfacción, tranquilidad? Por favor, examinemos nuestros corazones. Mi anhelo, mi deseo, queridos amigos, hermanos, familia de la fe, es que procuremos vivir en paz, que tengamos esta buena disposición, de buena voluntad, para reconciliarnos, para adquirir un nuevo compromiso de vida que no nos dure hasta el próximo viernes, que estará terminando el año, Dios mediante, sino que sea un compromiso de vida para el resto de vida. Que no vayamos a vivir con la amargura del arrepentimiento de no haber hecho lo que teníamos que hacer. Que sea esta una fecha, más allá del despilfarro económico, que sea esta una fecha que marque un hito en nuestras vidas y decir, en la Navidad del 2022, después de lo vivido, después de lo pasado, sí, yo entendí plenamente que Cristo Jesús ya nació en el mundo, ya no es un niño, ya creció, ya se hizo hombre, ya cumplió un plan redentor y ahora está a la diestra del Padre, ya murió, ya resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por mí para ayudarme. No se quede con el niñito Jesús, ¿sí? Por quédese con Jesucristo, el Rey de Gloria, que está intercediendo por usted y por mí, para que nosotros nos liberemos de este cáncer que está acabando con el mundo, que se llama pecado. Él es el Salvador del mundo. ¿Sabe de qué nos salva? Nos salva del pecado. Que Dios en su infinita misericordia y bondad nosotros también podamos experimentar esa presencia que la experimentaron José y María al ver todo lo que sucedía alrededor del encargo de Dios en sus brazos, tanto cuando llegaron los pastores y alabaron a Dios, tanto cuando llegaron los magos de Oriente y alabaron a su Hijo. ¿Sabe qué hacían ellos? Dice la palabra de Dios, no es una elucubración, no es un imaginar mío. La palabra de Dios dice, ¿sí?, que ellos miraban y meditaban en todo esto que se les decía. Esa es mi invitación, que usted escuche y medite en lo que se le viene diciendo a través de las nuevas de gran gozo. Que tengan una hermosa Navidad, que puedan compartir en familia, que se quebrante en el nombre de Cristo Jesús todo orgullo, toda jactancia, toda enemistad, que reine la paz, la armonía y que podamos decir como el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en compañía, en unidad, porque ahí manda Dios bendición y vida eterna. Que Dios les bendiga y feliz Navidad.